y seguir orando, ¿verdad? Un ayuno para el Señor. Amén. Vamos a romper cadenas, hermanos, porque la verdad que el enemigo es el que pone pues división, el enemigo es el que pone enfriamiento. Hoy hablábamos, ¿verdad?, con hermano Elvin en el estudio bíblico acerca, mis hermanos, de la lucha, la batalla que tenemos. La iglesia del Señor tiene una batalla constante. A cualquiera, a todos nos da desánimo de no venir a la iglesia. Ocupaciones todos tenemos. No estamos en la iglesia, no estamos en Dios porque seamos, ¿qué le digo?, los más desocupados, ¿verdad?, que hay. Estamos en la iglesia porque amamos al Señor. Porque de una u otra manera sentimos que somos personas agradecidas con Dios por todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero recuérdese que hay una batalla bastante grande que todos tenemos que pelear. Escuche esto, por favor. Porque hay batallas en las que yo le puedo ayudar a usted. Usted me puede ayudar a mí en oración. Pero hay una batalla que la tenemos que pelear individualmente todos. Únicamente nosotros. Es una batalla en la que usted no me puede ayudar a mí. Ni yo le puedo ayudar a usted. Aún Jesús en el desierto, dice la Biblia, Él estaba en el desierto. Cuando ayunó 40 días y 40 noches, Él estaba allí, entregado. Imagínese usted, dígame usted, medio día de ayuno, 2 días de ayuno, 3 días de ayuno. ¿Usted cree que vamos a llegar al tercer cielo? Con media hora de oración, con 1 hora de oración, vamos a llegar al tercer cielo. Si Dios nos escucha y nos responde, es por misericordia de Él hacia nosotros. Ahora, que nosotros seamos los más honorables, eso no es cierto. Es por misericordia que Dios nos oye. Ahora, Jesús tuvo esa batalla en el desierto y dice que se le presentó el diablo. No, es que a él no se le presentó un demonio, como dicen algunos. Ay, un demonio me está todo estorbando. No fue un demonio. Fue el mismo diablo que se le acercó a Jesús. Entonces, hay una lucha, y Pablo lo dice claramente también. También dice, tenemos una lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que habitan en este siglo, en las regiones celestes. Entonces, hay una batalla que la podemos pelear todos juntos. Usted ora por mí, yo oro por usted, y juntos ganamos la batalla. Pero hay una batalla muy individual. Y le voy a decir cuál es. ¿Quiere que le diga cuál es? Es la batalla de la carne. Usted me puede decir, pastor, ore por mí, ayúdeme a orar para las tentaciones del mundo. No quiero oro por usted para que Dios le dé fortaleza. Puedo orar para que el diablo lo suelte, lo puede soltar el enemigo. Pero contra la misma carne, ¿cómo le voy a ayudar yo? Es imposible que usted me ayude a mí o que yo le ayude a usted a vencer su propia carne. Y por esta razón es de que muchas personas se quedan en casa. Por esa razón, dígame usted, así como dicen los mexicanos, a la pura neta, ¿qué a la carne no le gusta? La carne le gusta estar en la cama acostadito. Le gusta estar con el control remoto en la mano. Le gusta estar relajado, descansado, que nadie me moleste. De haragán, como dicen, ir a los paisajes y por acá, que por allá. La carne eso es lo que desea, eso es lo que quiere. Pecado, adulterio, fornicación. En el caso de los hombres, mujeres. La tentación de las mujeres. En el caso de las mujeres, pues obviamente, etcétera. Entonces ese control de la carne es algo que individualmente únicamente la vamos a pelear nosotros. Nosotros tenemos que pelear. Y no me diga usted que es a medias.
Ya llevo 40 años, pastor, en la iglesia, ya estuvo, ya fue suficiente. No, es hasta el último soplo de nuestra vida, de nuestra existencia en la tierra. No son 2 días, ni 5 días, ni 20 años, es toda la vida. Jesús peleó hasta que llegó a la cruz. Estamos aquí. Amén. Nosotros, si queremos entrar al cielo, lo voy a decir así, porque la salvación, mire pues, la salvación no es, Señor, oro por mi familia para que mi familia entre al cielo. Eso no es. La oración es, Señor, yo quiero entrar al cielo. Pero si ya soy salvo, ahora voy a orar por mi familia para que también ellos te conozcan y que también ellos entren al cielo. Pero la lucha, la batalla es individual. Usted no va a entregar cuentas por mí. No voy a entregar cuenta yo por usted. Otro pastor, otro ministerio, por grande o pequeño que sea, no van a entregar cuentas por mí. Por eso tenemos que pelear la batalla, la buena batalla de la fe, individualmente. Ahora, en esta batalla, algunos vamos a cruzar problemas. Yo les aseguro que ahora este mismo día, hay más de un preso dictaminado o sentenciado a cumplir cadena perpetua en la cárcel. Y no crea que están suave, ahí sí están duros. Pero ahí también ya son cristianos, pero allí estando en prisión, ellos se sienten libres y ellos quieren entrar al cielo, porque aunque el cuerpo esté preso, el alma está libre. Es una batalla, pero hay otros que están enfermos, hay otros que están en el hospital, tienen una enfermedad bien dura, como dicen. Nosotros, gloria al Señor, que andamos caminando, tenemos libertad. Estamos sanos. Pero hay alguien que no, alguien que está postrado en una cama, alguien que está postrado en una silla de rueda, alguien está quizá con un tratamiento médico de por vida. Yo conozco personas que tienen una pastilla de por vida, le han dicho al médico. Esta pastilla se la va a tomar de por vida y lo tienen que hacer. Pero es como parte de un proceso en el que Dios, no es que Dios quiera que estemos enfermos, no. Pero sabe que es la única manera en la que a veces Dios nos sujeta a nosotros la carne, como una ayudadita que Dios nos da a nosotros para que entremos al cielo. Porque hay personas que cuando están bien, están bendecidos por Dios, tienen casa, tienen dinero, tienen familia, tienen salud, tienen todo a la mano, no le sirven al Señor. Pero si ya están cruzando el último día, el último suspiro de su vida, entonces sí, ¡ay, ore por mí! Pues gloria al Señor, que Dios le da oportunidad de orar por él y que acepte a Jesucristo en que sean los últimos días de su vida. Pero hay personas que ya están en las últimas y ahí aceptan a Cristo y gloria al Señor por ellos. Pero hay personas que están tan saludables, tienen toda la vida del mundo, que les abundan las ocupaciones, los entretenimientos. Y gracias a Dios que Dios tiene misericordia. Pero hay personas que, mire, ¡pum! Yo siempre digo, Dios tiene una tijera. Dios tiene varias herramientas. Tiene una tijera para cortarle a la vida a alguien cuando no quiere, ni sirve a Dios, ni sirve a nadie. ¡Pum! También tiene un serrucho. También tiene un cepillo el Señor. Y tiene un martillo. La Biblia lo dice, que Dios quebranta el corazón del hombre como la piedra, como el martillo quebranta la piedra. Cuando alguien no quiere a buenas, a malas, pero que se somete a Dios, se somete. Y yo le doy gracias al Señor, porque yo he pasado procesos también, procesos bien duros, procesos bien difíciles. A mí no me ha ido tan fácil. Y hay muchos que lo saben que no me ha ido tan bien. No estáis suave, acostado, esperando. No, hay que sufrir. Pablo sufrió naufragios, Pablo sufrió cárceles, Pablo sufrió, ¿qué más? Azotes, lo dieron por muerto para deber de entrar al cielo. ¿Y sabe qué? Un día le dijo a Dios, quita el aguijón que está en mi carne.
¿Y Dios qué le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi poder, le dijo, se perfecciona en tu debilidad. En esa área que tú quieres que yo te sane, esa área en la que tú crees de estar enfermo, esa área en la que estás sufriendo, a mí me place eso, dice el Señor. Y si yo quiero tenerte así, te tengo así, hasta que te compongas, hasta que entres al cielo. Dios lo puede sanar de un momento a otro, pero si te sana el Señor, ya no vienes a la iglesia. Si nos volvemos millonarios de un día para otro, una cuenta bancaria, y somos multimillonarios, nos perdemos. Amén. Entonces Dios permite que vayamos paso a paso hasta que nos enderecemos en el Señor. Si aquí en la tierra no nos enderezamos, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Imposible. Más dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través, fíjese bien, a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Déjeme decirle, pero el evangelio no es fácil. Para nadie ha sido fácil el evangelio. Hoy en este tiempo, el siglo XXI, es donde vemos la gente bien cómoda, los pastores bien cómodos. Ya no queremos caminar, queremos andar en carro con aire acondicionado, con aire frío, con aire caliente. Queremos palacios, ya no queremos una covacha, no una casita, queremos un palacio. Ahí es que a mí, como le dijeron a un pastor un día hace poco, le ofrecieron una iglesia y le dijeron, bueno pastor, aquí va a tener, sí, a predicar, le dijeron, sí, pero a mí me tienen que poner sueldo, si quieren que vaya a predicar, dijo. Que venga aquí a Estados Unidos a ver si es cierto, eso fue en Guatemala, hace poco. Que venga aquí a Estados Unidos a levantar una iglesia, es fácil. Aquí hay que fajarse bien los pantalones uno, andar calle por calle. Qué bonito que le entreguen una iglesia de 40, de 60, de 100 miembros y echarla para adelante con gente fiel, ya con una maleta de dinero ahí, los diezmos y las ofrendas. Gloria al Señor. Pero levantar una iglesia de la nada, donde hay críticas, donde hay chismes, donde el mismo diablo, Satanás, se levanta en contra de uno para destruirlo, ahí sí, ahí quiero ver yo a los pastores de Centroamérica. Allá se ponen sentados en una banqueta contando carros y esperando a los feligreses que lleguen a la iglesia ya para que traigan la ofrenda y el diezmo y una canasta básica ahí llena de víveres. Gloria al Señor. Ahí, aquí los quiero ver yo. En ningún lugar, mis hermanos, el evangelio es fácil. Amén. Si creemos que vivimos, que tenemos para entrar al cielo, estar fácil, está equivocado, estamos equivocados. A través de muchas tribulaciones, no te dijo el Señor una, Pablo no dijo dos, Pablo sufrió. Es más, si a Pablo se le hubieran podido contar los latigazos, más de 700 latigazos en su lomo, esos eran los tatuajes de Pablo, tatuajes de su lomo lacegado. ¿Usted cree que los chicotazos romanos, los látigos romanos eran hermanos de cuero, pero con una punta de hierro así, mire? Eran los latigazos que le pegaban a Pablo, lo daban por muerto, sangrado. Pensamos que el evangelio es fácil. No, mis hermanos. Si usted tiene un problema, afiáncese bien, ayune, ore, clame y pelee su propia batalla, pelee contra su propia carne, como una cruz, así la tenemos que cargar, como una cruz. El que no lleve su cruz, usted no le puede quitar un pedazo a la cruz. Si le quita un pedazo, no va a entrar al cielo. Hay que entrar, aunque sea forzadamente, como sea, pero voy a entrar al cielo. No importa cuánto en esta tierra sufra, pero voy a entrar al cielo. Usted no puede blasfemar contra el poder de Dios. La voluntad de Dios es de que todos entremos al cielo. Por eso fue que Él nos salvó. Voy a entrar con el tema del mensaje de hoy. Fíjese bien. Tenemos que aprender a tener una identidad como discípulos de Jesús. Hay un seguidor y un discípulo. ¿Cuál es la diferencia? En que el seguidor está con Jesús cuando hay multiplicación de panes y peces. Cuando hay abundancia, cuando Jesús está haciendo milagros, cuando Jesús está haciendo sanaciones, milagros,
Entonces ahí están las multitudes. Pero los discípulos están cuando hay y cuando no hay. Si hay, celebramos. Pero nos conformamos con lo que tenemos. En la multitud de la multitud, ¿sabe? Jesús dijo, muchos son los llamados, ¿y qué? Y pocos los escogidos. Es difícil, no es algo sencillo entrar al reino de los cielos. Entonces, hay que pasar la línea de ser uno de la multitud a ser un discípulo de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús, ande donde ande y esté donde esté, aprende a pagar el precio. Ahora bien, le tengo una noticia, porque si usted es discípulo de Jesús, va a tener que sufrir. A ninguno de los apóstoles, ya sean los 12 o los 70, no les fue bien. Murieron decapitados, murieron en las hogueras, murieron crucificados. Y el Imperio Romano la crucifixión la tenía como algo que se le da a los reos más criminales. Así murió Jesús, como un criminal. Sin embargo, discípulos, todos murieron como mártires. Ahora, si usted dice, pastor, yo quiero ser discípulo de Jesús y no quiere sufrir, no. Dale la cita bíblica o mientras usted la busca, Juan capítulo 8, el verso 31 al 34. Vamos a leer. Y les voy a hablar en esta oportunidad el verso 31. Al verso 34. ¿Lo encontraron? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjese bien que lo que es la libertad en el Señor, nunca Dios nos da permiso para pecar. Por muy mínimo que sea el pecado, pero Dios a nadie le da permiso para pecar. Menos. El pecado es pecado, aunque sea una pequeña mentira. Pecado siempre es pecado, con la diferencia en que tú tienes acceso al trono de la gracia, como eres hija y eres hijo de Dios, y puedes decirle: Señor, límpiame, Señor, sáname, Señor, límpiame de mi pecado. El Señor lo puede hacer. Entonces Jesús le dice a la gente: dejar aquello que nos sirve a nosotros como una barrera para no tener una relación con Dios. Eso es lo que Dios está tratando de decir. Y dice Él: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque siempre hay dos connotaciones. Está entre la verdad, aquellos que dicen tener la verdad, ¿verdad? Porque siguen una religión, siguen una costumbre. Aquellos que tienen la verdad a través de Jesucristo, de las enseñanzas del Señor. Entonces cuando nosotros conocemos, nos hace libres. Conocemos el testimonio de muchas personas, mis hermanos, que han dejado, ¿qué le digo?, el hinduismo, un ejemplo, de ser musulmanes y se han convertido al Señor, de estar judaizados y se han acercado al Señor y el Señor ha tenido misericordia.
Hay personas que han estado dentro de la brujería, la hechicería, etcétera, y han conocido la verdad, porque la verdad realmente es Jesucristo. Amén. Él es la verdad y es la vida. Y el Señor dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces quiere decir, pastor, que la verdad solamente es Jesús. Bueno, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, ellos nos enseñan a nosotros el camino de la verdad. Aunque Jesús es el camino, pero en el camino que vamos nosotros se nos va alumbrando más y más la verdad de Dios. Y eso es lo que el Señor les dijo aquí. Ellos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿para qué vamos a ser libres si andamos con libertad? Sí, pero eran esclavos del Imperio Romano. Sin embargo, siendo esclavos del Imperio Romano, ellos no entendían de que Jesús venía a liberarlos de pensamientos, a liberarlos de espíritus malignos. Nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos, dice. Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El pecado, mis hermanos, es una atadura, mire, escúcheme bien, por favor, porque hay dos clases pueden decir, de libertad. Está la libertad en la carne. La democracia es libertad, es paz y libertad. Eso es la democracia. Pero esa es la parte exterior, donde todos tenemos libre expresión de pensamientos, tenemos libertad para andar, para vivir en cualquier parte del mundo que queramos. Pero está la libertad espiritual, cuando tú rechazas el pecado, cuando rechazamos aquello realmente a Dios desagrada, aquello que puede impedir. Un ejemplo, si tú has blasfemado contra Dios, tienes que pedirle perdón a Dios. El Señor te puede limpiar de pecado. Si tú has robado, has adulterado, has fornicado, has codiciado, cualquier clase de pecado que hayamos cometido, si venimos al Señor, el Señor nos perdona, nos limpia, nos purifica. Cuando dicen amén, el Señor lo puede hacer. Vea conmigo ahí, por favor, el capítulo 13 del libro de Juan, siempre. El verso 21, véalo por favor. Capítulo 13, el verso 21 al verso 35 vamos a leer. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho, el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, oiga bien, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo, ¿qué dice? Más pronto.
Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió, dice, por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, pues que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesites para la fiesta, y que decía algo, o que diese algo a los pobres. Como él, pues, hubo entonces tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, dice, todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros o con los otros. Lo que sucede aquí es algo práctico y sencillo. Nosotros lo hayamos complicado porque vivimos en este tiempo, pero para Jesús no era complicado. Para Jesús era muy natural. Porque Jesús no solamente conocía el pasado, el presente, sino que también conocía el futuro. Y Él conocía los pensamientos de cada uno. Que aunque una cosa se la dijo a las multitudes o a los judíos, pero cuando estaba con los discípulos, a ellos les hablaba más claramente. Y obviamente había llegado su hora. Él sabía, mire, escúcheme bien, porque él sabía cuándo él habría de ser llevado a la cruz. Él sabía quiénes lo iban a latigar, quiénes le iban a pegar, quiénes le iban a traicionar, quiénes lo iban a negar, aún sus propios discípulos. Mire, yo quiero que usted vea el plan, el panorama de la vida de Jesús. Así que mire, no le asombre a usted verse rodeado de personas que le hacen daño a usted. A Jesús ya se lo hicieron. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Jesús ya se lo hicieron. Mire pues, Jesús los agarra aparte y le dice a Juan, porque Juan era el que se recostaba, el discípulo amado de Jesús, y le dice, ¿sabes que aquí hay uno de ustedes que me va a entregar? Y Pedro, como tenía buena oreja, ¿va? Pedro le dice, ¿qué dijo? No, decirle que sí, quién es. Porque Pedro estaba interesado en saber quién era ese tipo, ¿va? Que espero quitarle la oreja, quería aquí también. Y Jesús lo que hizo fue darle un bocadito de comida. Dijo, al que yo le dé este bocado de pan, ese me va a entregar. Y lo peor es que, mire, es terrible, hermanos. Dice ahí la Biblia que cuando Judas se comió el bocado, Satanás entró en Judas. Ahora, ese bocado tiene una cierta, ¿qué podemos decir? Una cierta connotación en cuanto al pan espiritual o el pan físico. Pero miren, mis hermanos, yo les voy a decir una cosa. Tenemos que tener cuidado de lo que comemos, de lo que oímos, con quién hablamos y lo que hablamos. Porque el pobre Judas, realmente ahí sí le puedo decir yo, le fue totalmente mal. A ese tipo sí le fue mal. A él sí le entró el mismo diablo, hermanos. Y en ese momento Jesús solo se le quedó viendo y le dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto.
Los discípulos, mire, yo creo que los otros 11 discípulos desconfiaban de Judas. ¿Cuántos dicen amén? Desconfiaban de Judas porque Judas cargaba la bolsa con el dinero. Y ya estaba acostumbrado Judas a sustraer del dinero que había de la ofrenda. Siempre sustraía un poquito para él. Yo no sé en qué se lo gastaba Judas. La cosa es que sí dice la Biblia que sustraía del dinero que había ahí. Mira, el problema más grande del pobre Judas fue la codicia al dinero. Entonces cuando sustraía ahí, los 11 discípulos, yo me imagino los compañeros de Judas, ya le habían echado el ojo, mis hermanos. Entonces dijeron ellos, quizá le dice esto porque él carga la bolsa y está acostumbrado a sustraer del dinero, quizá por eso le dice eso. Y Jesús le dice, no saben estos todavía. Y inmediatamente, mire, cuando Jesús le dijo lo que han de hacer, hazlo pronto, Judas agarró corriendo, mire, no le dijeron a un tonto, se fue corriendo a los principales sacerdotes y les dijo, aquí vengo pues, ¿qué me van a dar? Yo les dije aquel día que le iba a entregar a Jesús, ¿qué me van a dar? 30 piezas de plata, 30 monedas de plata, ¿las quieres? Claro que sí, démelas. Y se las dieron. Se las dieron a Judas. Judas agarró las 30 piezas y dijo, ¡wow! Porque Judas tenía la mentalidad de su presente. Él tenía la mentalidad del dinero. Tenía la mentalidad de hacerse rico en ese momento. Y cuando salió y vendió a Jesús, lo entregó, fue terrible. Porque la seña que puso, escuche esto, la seña que él les puso a ellos es, al que yo bese en la mejilla, ese es. Inmediatamente, mis hermanos, en la mañana, Jesús estaba en Getsemaní, orando a su Padre, cuando de repente oye el tropel y ve que aquella multitud de soldados, guardaespaldas de Caifás, el sumo sacerdote, todo el ejército de Poncio Pilato, de Herodes, venían a apresar a Jesús. Y cuando llegaron a Jesús, les dijo Jesús, ¿a quién están buscando? Buscamos a Jesús, hijo Nazareno. Y él dijo, yo soy. Y Judas fue, lo abrazó y lo besó. Y le dijo Jesús, Judas, con un beso vendes a tu maestro. Yo no sé si usted, hermano, pero cómo se sentiría que esas palabras tan dulces, tan fuertes, por otro lado fuertes, traicionar a Jesús. Que Jesús mismo, no, es que Jesús no se lo mandó a decir, él mismo se lo dijo, Judas, con un beso vendes a tu maestro. Inmediatamente Judas agarró, hermanos, la bolsa de dinero y se fue con los sacerdotes, así dice la Biblia, fue y se los tiró en la cara y les dijo, no, yo vendí sangre inocente. Mire, a Judas se le partió el corazón, él se arrepintió, dice la Biblia, y salió corriendo. Aquellos le dijeron, los sumos sacerdotes, todos los levitas, supuestamente la gente santa del templo de Jerusalén, que supuestamente dice la Biblia, no puedes matar, no matará, no hurtará, no, es uno de los 10 mandamientos. Sin embargo, le dijeron, allá tú. ¿Qué tenemos que ver con eso nosotros? Allá tú. El pobre Judas salió corriendo y dice la Biblia que Judas dejó tirado el dinero allí a los pies de ellos, lo dejó botado. Se arrepintió, mis hermanos. Él se arrepintió de lo que había hecho. ¿Sabe cuál es el problema de Judas? La mala decisión que tomó después del pecado. Después de ese gran error que quedó marcado, quedó escrito en la historia. Es parte de la historia de Jesús. Él fue y se ahorcó, agarró un árbol y puso un lazo y dijo, esta es la solución. Lo mismo que le pasa a la gente desesperada, mis hermanos.
Lo mismo que le pasa a la gente que no quiere sufrir. Lo mismo que le pasa a la gente cuando cometen un error. Caen en pecado y dicen, ay, ya estoy en pecado, me voy de la iglesia. Ay, ya estoy en pecado, me voy mejor para el mundo. Ese es un gran error. Amén. Como digo yo siempre, en la iglesia no es para gente perfecta. Hay gente que se equivoca, porque si gente perfecta, de gente perfecta fuera hecha la iglesia, ¿para qué vienen los amigos a la iglesia entonces? ¿Para qué invitamos a un amigo a la iglesia? Entonces hagamos lo que acepte a Jesucristo en una casa, y ya convertido lo traemos a la iglesia, ya vestidito de blanco. Pero la iglesia es para gente imperfecta, gente que comete errores, pero que saben pedirle perdón a Dios por sus errores. Judas no supo entender ese lenguaje de Jesús, que Jesús lo amaba a pesar de que él lo había traicionado. Él salió corriendo, se fue, se ahorcó, y la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 1 que se reventó por la mitad y se le salieron los intestinos. El gran pecado que se echó, mis hermanos. No podemos garantizar que Judas se haya salvado, eso no lo podemos garantizar. Arrepintió. El error de él fue haberse ahorcado. Tú puedes estar pasando cualquier problema, puedes estar pasando cualquier situación en la vida, pero nunca cometas el error. Es que mira, es que mucha gente no sabe que, aunque sabemos, algunos entendemos que después de esta vida hay otra, pero la decisión de ir al cielo o ir al infierno la tomamos aquí en la tierra. Y si tú y yo queremos entrar al cielo, no esperes cosas suaves. Sería mentiroso de parte mía decirte que el evangelio es fácil, que solamente te aceptaste a Cristo, te bautizaste en aguas, no te congregas, no ayunas, no oras, no lees la Biblia, vives una vida mundana, una vida como te da la gana, y vas para el cielo. Eso no es cierto. Por eso es que las iglesias donde todo es fácil, donde no hay prohibición, donde no se les predica la palabra con autoridad y con verdad, están repletas, están llenas. ¿Por qué razón? Porque a la gente le gusta la mentira, no le gusta la verdad. A la gente, a la mayoría de gente, a nuestra propia carne, les gusta que le hablen bonito, que les hablen así cosas divertidas. Pero realmente, si Jesucristo, ¿cuándo creen que Jesús es el Salvador del mundo? Si Jesucristo sufrió, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? No, es que si el maestro sufrió, los discípulos sufrieron, los apóstoles, la iglesia primitiva, todos murieron como mártires. No esperemos cosas favorables. Vea conmigo Juan capítulo 15, el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 8, por favor. Juan capítulo 15, el verso 1 al verso 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva
mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El gozo más grande de Jesús, no crea que es agradarnos a nosotros. No piense eso. El gozo más grande de Jesús es agradar a su Padre. Jesús estaba contento y estaba satisfecho cuando sabía que su Padre estaba contento y satisfecho por lo que Él estaba haciendo en la tierra. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Jesús? Escucha esto, porque ¿cuál era el trabajo realmente de Jesús? Limpiar a sus discípulos, diga conmigo, la palabra. Por la palabra, allí limpiaba a sus discípulos. Escúchenme esto, por favor, porque hoy en el siglo XXI estamos viviendo un fenómeno que la gente no quiere escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra les es dura. ¿Por qué? Porque la palabra nos corrige, nos corta, la palabra del Señor nos corta aquellas áreas en las que estamos fallando. Entonces, ¿qué sucede, pastor? Permítame. ¿Qué sucede? Él les dice, vosotros ya estáis listos por la palabra que yo os he hablado. Pero recuerden bien que yo soy la vid verdadera. Mi Padre, dijo él, es el labrador. Ustedes son los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo quitará. El que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve frutos. ¿Se da cuenta por qué en la iglesia hay mucha gente que es removida? No por mí, no por el pastor. Es Dios el que remueve a la gente. Porque no dan fruto. Pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 5 años en la iglesia y no se les miró un fruto. Pero el que lleva fruto, por eso es que el trabajo de la iglesia, los pastores no nos debemos de multiplicar, es la iglesia la que debe dar fruto. Las que paren, no es el pastor el que pare, las ovejas son las que paren. Las ovejas son las que tienen que tener el hambre de invitar a la gente a venir a la iglesia. Llamarle a alguien, traer a alguien, invitar a alguien. Esos son los frutos que el Señor está esperando. Y cuando el Señor mira que tú traes frutos, dice el Señor, wow, a esta o a este lo voy a limpiar para que dé más fruto. Y no solamente más, sino mucho fruto, fruto en abundancia. Escucha bien esto, voy a terminar con esto. Pero mira, cuando nosotros damos frutos en el Señor, no solamente se regocija el Padre, no solamente se regocija Jesús, nos regocijamos nosotros también. ¿Acaso no se siente feliz usted cuando trae un amigo a la iglesia? ¿Ah? ¿Acaso no se siente gozoso ver que alguien anduvo perdido la noche anterior, anduvo fumando, anduvo en droga, estaba en la borrachera y por causa de que usted le llamó, lo invitó y lo trajo a la iglesia, él está escuchando palabra de Dios? Hay gozo, es más, dice la Biblia, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Escúcheme bien esto, voy a terminar con esto, pero escúcheme bien. ¿Sabe por qué la gente no es limpia? Por la palabra. ¿Por qué creen ustedes? Porque no la oyen. ¿Cómo va a ser limpio alguien que no oye la palabra? Por eso es que los días domingos, por lo menos, usted no puede faltar a la iglesia. Esfuércese, hombre.
Esfuércese un poquito, castigue la carne, castíguese usted mismo. Diga, yo tengo que estar en la iglesia, aunque sea como sea, pero yo voy a llegar a la iglesia. Y si puede traer a alguien, puede invitar a alguien a la iglesia, hágalo, no desmaye. Quiero leerles esta última cita bíblica. ¿Cuántos están aquí? Lea conmigo Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el verso 7 y verso 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Usted quiere ser bienaventurado? Confía en Dios. Que Dios nunca le va a fallar. Yo le puedo fallar. Su amigo le puede fallar. Su cónyuge le puede fallar. Pero Dios nunca le va a fallar. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Frutos. Aquel que confía en Dios, oiga, escúchame bien esto, porque una cosa es que usted confía en sus fuerzas, otra cosa es que confíe en sus riquezas, otra cosa es que confíe en lo que usted puede hacer humanamente. Pero otra cosa es que confiemos en Jehová. Y el que confía en Jehová, primer lugar, el que confía en Jehová dice que es bienaventurado. Pero no solamente eso, será como árbol plantado junto al arroyo. Aquel que ama a Dios, diezma, ofrenda, se congrega, ora, aunque sea en su casa, ora al Señor, tiene temor de Dios. Aunque el verano venga, el calor esté fuerte a su alrededor, aunque hayan dolores y pobrezas a su alrededor, con el vecino, la vecina, el tío, el primo, el abuelo, usted está confiado. Y una cosa más, dice, nunca dejará de dar frutos. Aquel que anda, miren mis hermanos, como digo yo, del tingo al tango, aquel que anda como vagabundo, nunca va a dar fruto. Vamos a dar fruto los árboles. Nosotros, escuche bien, nosotros dice la Biblia que somos árboles de Dios. Es más, somos árboles de justicia. El propósito de Dios, mis hermanos, es de que nosotros demos fruto. Que demos fruto en el Señor. Pero pastor, ¿cómo voy a dar fruto si no estoy alimentado? Claro, ese es el problema. En primer lugar, Dios nos limpia con su palabra, nos purifica. Si somos realmente pámpanos, vamos a estar conectados en la vid verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuarto, si confiamos en Jehová, seremos como árboles que echaremos, dice la Biblia, nuestras raíces. Nuestras raíces las echaremos donde está la fuente y chuparemos agua viva. Ese es el alimento del cristiano, agua viva. Aquel cristiano que pasan los meses, pasan los años, mis hermanos, ¿cómo va a estar limpio con la palabra del Señor si no la escuchamos, si no la retenemos? La palabra del Señor es que nos limpie, y la retengamos para dar ¿qué? Fruto. Vamos a dar fruto en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser esos árboles que Dios quiere. Tenemos que ser esos árboles.
Escúcheme bien. Usted y yo tenemos que esforzarnos a lo máximo por ser verdaderamente discípulos de Jesús. Jesús no llamó a los discípulos para que pasaran vacaciones. Ni piense usted que andar con Jesús era fácil. Andar con Jesús era lo más complicado que podía haber. Dormir en el desierto. ¿Quiénes han dormido en el desierto alguna vez? Aguantar sed, aguantar hambre. No es fácil. Recibir críticas, señalamientos, acusaciones. El diablo se levantan los demonios. No es fácil, porque ¿sabe qué? A los que más el enemigo va a apedrear siempre va a ser a los discípulos. Por eso es que ser discípulo de Jesús no es una tarea fácil. Dele un aplauso fuerte al Señor. Démosle gracias por su palabra. En el nombre de Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor. ¿Qué dijo? Lo haré. Entonces, ¿por qué usted no pide? Es que mire, escucha esto. ¿Cuántos creen que pedirle a Dios es bueno? ¿O será malo pedirle a Dios? Un hijo, ¿a quién le pide? Al papá. Y si yo soy hijo, ¿a quién le tengo que pedir? Al Padre. ¿Y saben qué? Dios es un Dios ilimitado. Pidamos. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen fanáticos, sigamos pidiendo. De un momento a otro, las ventanas de los cielos se abren en bendición para nosotros, para nuestra vida. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué usted dice que le digamos a Dios que nos bendiga? Es que mis hermanos, cuando viene un amigo mío y me pide un favor y yo no tengo para suplir su necesidad, a mí me duele. Saber que usted tiene un gran problema o alguien tiene un problema grande, ya sea médico, ya sea de receta, ya sea de cárcel, ya sea de corte, y yo no tenga para ayudarle. Es duro, es difícil. O la muerte de un familiar que nunca sabemos cuándo. Nunca sabe usted cuando va a recibir la llamada que alguien se murió de la familia. Usted diga, ay, pues ahora sí, vamos a prestar dinero. Recogamos 5 pesos. Recojamos dinero para enterrarlo. Pero si usted tiene su cuenta bancaria, ahí está, pues para eso es. Suple la necesidad.